Llega Virgen del Carmen de Andahuaylas, en escena. Carmen Popular Montejara. Vamos, Carmen y damas. Virgen María de Villaciana. Niño Jesús. Y el caja empieza. Alberto, Chifana, Alberto, Chifana. Vamos. Ahí está, Salomé, Altamirano, Gualmán, una hija de ahorita con corazón chirina. Tres corazones, Américo, Román, al internacional, Américo, Román, el gran maestro violinista, y muchas historias, por supuesto. Román, al zorrito, el Ferroble, Rompo, Alacrán, Apolina, Conatilla, Samuel, Quispe, Isabel Navarro, síguele Conatilla. Qué bonito. Guzmán Chifana, cabezas de la Zapata de Villaciana. Vamos. Listo. Ahora sí, acto seguido. Una
Ya viene el discurso. Listo. Listo. Termine, por favor. Hermanos del distrito de Villa Chiara, muy buenas noches. A cada uno de ustedes un feliz Navidad. Mi nombre es Erasmo Yactas Rodas. Muy bien. Cada año se festeja el nacimiento del niño Jesús, en los cuales, bajo el orden del rey de Roma, en donde que ordenaba a todos los negritos en ese entonces de África para que puedan ir a bailar y adorar al niño Jesús. Desde ese entonces es el nombre de negrillos, de los negros que han ido a adorar, y por lo tanto es el nombre de negrillos, en los cuales, más que hablar del nacimiento del niño Jesús, me voy a referirme a una parábola donde Jesús o sus discípulos decía, el hijo pródigo, dos hermanos de un solo padre y madre vivían como enemigos por una tierra, por una parcela, que esa parcela era grande, en los cuales no querían partirse, en los cuales ha venido un hueco, le partió. Entonces el otro hermano le dice, ahora sí, mi hermano ya no me va a quitar, porque esto me voy a acercar. Con ladrillo, con todo lo hizo. El otro hermano también igual, ahora sí, aquí ya mi hermano ya no me va a pasar. Yo también voy a acercar, ahí tengo palos, tablas, todo. Entonces, el hermano que tenía poca plata, que quería construir con palos, ha contratado un peón. Y ese peón, en vez de cercar toda la chacra, ha hecho un hermoso puente. Un hermoso puente, y por dentro de eso pasaba el río. El otro hermano dice, ¿qué pasa ese peón? Le he pagado tanto y no he hecho nada. Llega al lugar, estaba un puente hermoso. Y el otro hermano viene y dice, ese mi hermano llega y ve el puente, le dice, oye hermano, qué lindo este puente. Este es el momento en donde que nosotros podemos perdonarnos. Voy a tumbar este muro y por lo tanto este puente nos sirve para transporte, unión de los dos. Perdóname hermano. El otro también dice, yo también hermano te voy a disculpar. Pues entonces, ¿qué ha pasado? El Señor que ha hecho el puente es pues mandado por Dios, por Jesús, que a dos hermanos que no se querían, lo ha unido, ¿no? Lo ha hecho amistad a través del puente. El enlace es el puente. Pues entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Navidad es un mes de amistad, es un mes de felicidad, es un mes de unión. Hermanos chiarinos, hay que hacer puentes de unión, hay que hacer puentes de amistad, hay que hacer puentes de reflexión. He dicho, señores, muchas gracias. Venga los aplausos, venga los aplausos. Mensaje. Y ahora viene mensaje de dama, Niño Jesús. Le toca a Niño Jesús. Qué bonito realmente. Bueno,
En primer lugar, saludar al niño Jesús y a ustedes, queridos hermanos chiarinos. Hoy, la cuadrilla de Damas Niño Jesús de Chiara les da los saludos y un abrazo por la Navidad. En estos momentos voy a dar un discurso. Jesús nació el 25 de diciembre en Jerusalén a las 00 horas. Su padre José, su madre María, fueron bendecidos y a la vez el niño Jesús fue conmemorado por los 3 reyes magos que fueron Melchor, Baltasar y Gaspar, llevando así obsequios para el niño como oro, mirra y incienso. El niño Jesús proclamó la felicidad de todos. Desde muy pequeño comenzó a predicar la palabra de Dios en su hogar, que es la iglesia, la casa de Dios. A los 30 años, Jesús fue bautizado en el río Jordán por su primo Juan Bautista. Jesús no dejaba de predicar, iba de pueblo en pueblo a que todos escuchen la palabra del Señor. Fue así que a la población, a ciertas personas no le gustaron porque él se proclamaba el Mesías, el Salvador, Rey de los judíos, llevando así un juicio con el Julio César. Fue así que se sentenció a la crucifixión. Jesús fue crucificado y sepultado. Al tercer día fue resucitado y elevado hacia los cielos. Ahora se encuentra al lado derecho del Señor, viéndonos, está bendiciéndonos a cada uno de nosotros para no cometer errores. Bueno, ese es mi pequeño discurso. Gracias a todos y desearles una feliz Navidad. Bueno, aquí ahora viene y ahora viene, damas y caballeros, el discurso de Virgen María de Villachiara. Ese discurso, adelante. Ante todos, tengan ustedes muy buenos días en general. Yo soy una de las representantes de la cuadrilla Virgen María de Villachiara. Les voy a hacer un discurso del nacimiento de Jesús en quechua. Belén portalpis, niñucha oaxaca. Huayja y chupi chaupimpi. Hinamansi, animal chacuna, ancha, cusispa, taquingua, Jerusalén yachta runakuna chay, anjaraya taqui, suswa. Virgen María y San José, escapachin guaguata yapa runakunapi chaupinta, wak Egipto yaktama. Wiñasjama, niño chaja, milagro punata rural. Gracias. Muy buenas noches. Y ante todo, el mensaje más grande que nos deja nuestro niño Jesús, o por lo menos Dios que nos mandó a su Hijo, fue que nos envió a un niño precioso, no en una cuna de oro, ni lleno de riquezas. Lo trajo de la manera más humilde, que es en un lugar donde criaban animales, en una canastita de paja. Creo que eso deberíamos tener todos en nuestros corazones, humildad ante todo. Y bueno, feliz Navidad.
Listo, ahora sí. Kalau kay diskurso terwala mo, kay tuta ba? Hindi ito pachaya mo nang ba? Di mo karo alam mo ni kay nawanta. Dito, de los tres reyes magos, llamados Salazar, Gaspar y Melcocha. Melcocha más por pa ko sa chaype, ¿ya ves? Allah, venían montados en sus camellos. Los tres reyes magos venían siguiendo una estrella grande, grande, como esa estrella, mire, así grande, grande, mire. A la mierda grandaza, ¿no? Por el camino, trayendo regalitos para Ninito. Traían carritos, sonajas y un chupitín y una caja de cohetes para Ninito. Y el Ninito ya estaba naciendo ya en el establo. Ya estaba con cabeza afuera cuando llegaron los tres vagos. Medio de los animales, como varias vacas, burro, toro, chivos y dos dinosaurios. Ay, dos dinosaurios. Ninito también conoció dinosaurios. Entonces nació Ninito para salvarnos. Nació en Belén, en un pesebre de su mamá, doña María, y su papá José. Gracias, hermanos. Ya también van a morar ni pajarina que juntaban. Así se chaquiche. Gracias. Listo, ahora sí, vamos a la marcha de salida. Ahora sí, marcha de salida, por favor. Ya ahí terminó todo. Marcha de salida, por favor.